Aquí se ha demostrado una y mil veces, Pedro, que aquí no hay presos políticos. Aquí no hay presos políticos. Aquí hay terroristas. Aquí hay fascistas. Aquí hay gente que trató de asesinar a otro. Diosdado tirano. Atención, el descarado de Diosdado Cabello, el mismo que encubre la dictadura de Maduro, se atreve a mentir descaradamente diciendo que no hay presos políticos, cuando lo único que hay son víctimas de un régimen fascista que él mismo defiende. La historia completa a continuación. Aquí hay un lote de mercenarios extranjeros bueno, capturados en operaciones de terroristas. Bueno, ya también presos políticos. Pero eso no dicen nada de lo que hace el gobierno de Trump con los venezolanos y las venezolanas. Se quedan callados de las barbaridades que hace el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo migrante. El títere de Maduro, con su retórica vacía, ahora se atreve a criticar a Trump por la situación de los migrantes venezolanos, cuando es él mismo quien apoya un régimen que extermina y tortura a su propio pueblo. No tiene moral para hablar de nadie cuando la dictadura que defiende es la peor opresora de todos. Nosotros sí levantamos la voz por todos los venezolanos, estén donde estén. No tienen derecho a ser perseguidos como lo está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. De ser maltratados. ¿O acaso eso no es una persecución política también? Preso. ¿Por qué? Porque tiene un tatuaje. Tú preguntas aquí cuántos tienen tatuajes, se van a llevar preso un poco de gente. Diosdado Cabello ahora se atreve a hablar del maltrato a los venezolanos en Estados Unidos. Pero qué hipocresía. En Venezuela, bajo la dictadura que él defiende, los venezolanos no solo tienen tatuajes, sino que son marcados para ser perseguidos, torturados y desaparecidos por pensar distinto. Habla de abuso mientras él mismo dirige uno de los regímenes más represivos de la historia, donde la vida humana no vale nada. Cuando tú ves a los policías que se llevan presos a los venezolanos que tienen tatuajes con los brazos forrados de tatuajes. A los policías. Y los acusan de cosas que jamás han cometido. Es una persecución contra un pueblo. No dicen nada. Es más, yo a estas alturas, Pedro, no he escuchado a la jerarquía eclesiástica pronunciarse sobre ese tema. Sería buen momento Semana Santa para que pidan por los hermanos que están siendo perseguidos en el mundo entero y especialmente en los Estados Unidos. Sería buen momento para que dejaran la arrogancia a un lado y estuvieran al lado de los humildes. Con su cara dura, pide que la iglesia se pronuncie sobre lo que hacen los policías con los venezolanos en otros países, cuando en Venezuela su dictadura manda a la policía a perseguir, torturar y desaparecer a su propio pueblo. ¿Acaso la iglesia va a mirar hacia otro lado mientras la dictadura asesina y silencia a los venezolanos? ¡Qué cinismo! El régimen que él defiende es el verdadero problema, no lo que pasa fuera de las fronteras de Venezuela. Hemos seguido recibiendo a los compañeros que están regresando de otros países. Los hemos estado recibiendo igual, exactamente igual. Sin ningún tipo de variación. Igual lo hemos manifestado. Las condiciones en las cuales llegan algunos, de haber sido maltratados, de haber sido vejados, de pasar días sin comer, sin haber cometido ningún delito, son perseguidos, capturados y echados. Y ahora se atreve a decir que reciben a los venezolanos de vuelta sin ningún reparo, como si su régimen no fuera el principal responsable del maltrato y la crisis que sufren. ¡Qué cinismo! Es su dictadura la que ha llevado a millones a huir y ahora quiere pintarse como salvador, mientras millones siguen huyendo del infierno que él mismo creó. ¿A qué vuelta está hablando? ¿A la de un gobierno que destruyó el país y convirtió a su gente en exiliados forzados? Y aquí son recibidos como hermanos. Quien tenga cuenta con la justicia, alguna cuenta pendiente con la justicia, tendrá que enfrentarse a la justicia. Han regresado algunas personas que se dedicaron a atacar al gentilicio venezolano, a los venezolanos y a las venezolanas allá afuera. Se creyeron, llegó el fascismo y ellos se creyeron parte de esa película. Lo que siempre decimos,
Los utilizan, los usan, pero no los invitan a la cena navideña. Los dejan por fuera. Y de paso, tiene el descaro de decir que los venezolanos que regresan al país y tienen cuentas con la justicia deben pagar. ¡Qué hipocresía! Este régimen que lleva años encarcelando y persiguiendo a opositores y disidentes ahora se atreve a hablar de justicia. ¿Qué justicia? La misma que usa para callar a quienes piensan diferente, para encarcelar a quien se atreve a denunciar sus abusos. Es el colmo de la caradura pretender imponerle justicia a quienes solo buscan sobrevivir después de huir de su propio desastre. Después de hacerle loas, no a Lobato Maroni, hacerle fiestas a Trump, resulta que el señor Trump los expulsa desde allá y vienen a Venezuela. Aquí en Venezuela el que tenga ese tipo de conductas de ensañamiento contra el pueblo, se le aplican las leyes de Venezuela y está la ley contra el odio que fue aprobada aquí en Venezuela y que asume cada quien su responsabilidad. Aparte de todo, que los venezolanos que le hicieron fiesta a Trump y ahora están siendo deportados deberán pagar en Venezuela, amparándose en la cuestionada ley de odio, una herramienta del régimen utilizada para perseguir y silenciar a quienes piensan diferente. No estaban cometiendo ningún crimen, simplemente se fueron y regresan y son recibidos como hermanos, repito. Inclusive nosotros no tenemos diferencia cuando están llegando. Cuando están llegando se reciben todos exactamente igual. Luego pasan a un lugar donde son chequeados y ahí usted tiene cuenta, pase por este lado. Usted viene sin ningún tipo de problema, usted pasa y los entregamos todos en sus casas. Todos los hemos llevado a sus casas. Y dentro de su entorno show de hipocresía tuvo el descaro de decir que a los venezolanos deportados los reciben con los brazos abiertos y que hasta se los llevan para su casa, como si en Venezuela no estuvieran esperando con trabajo digno, comida abundante y un futuro prometedor. La realidad es otra. Vuelven a un país hundido en miseria, controlado por un régimen que los persigue, los señala y encima pretende darles lecciones de moral. Manos abiertas, sí, pero para seguir oprimiendo y cobrando venganza por pensar diferente. Se aprobaron en Venezuela unas leyes que permiten la aplicación inmediata, mecanismos legales que impiden la participación real de personas que han llamado a invadir a nuestro país, al bloqueo, que han llamado a políticas abiertamente fascistas de persecución en nuestro país. Que haya embajadores en las maquetas, en las listas. Hay un viejo dicho que todo el que respira, aspira. Y en los sectores opositores, mucho más. Mucho más. Es que cada vez que hay elecciones, aparecen gente que uno dice, ¿dónde estaba este, Dios mío? Tú escuchas, por ejemplo, a un señor como Andrés Velázquez decir que no, pero si está pensando en inscribirse. Hoy debe estar recogiendo para ver dónde se inscribe por ahí de algo. Son farsantes, unos grandes farsantes, que lo único que tienen es una ambición desmedida de manera personal o de grupo. Bueno, yo creo que lo mejor para eso, más que lo que ellos estén haciendo, es lo que nosotros podamos hacer. Para Diosdado Cabello, en Venezuela no basta con controlar todo, también hay que callar a quien le estorbe. Por eso, sin el menor descaro, presume que existen leyes que impiden a cualquier venezolano participar en política si ha pedido invasión, bloqueo o se ha opuesto al régimen. Claro, porque según él aquí solo pueden aspirar al poder los que aplaudan y se arrodillen. Y como si fuera poco, cada vez que hay elecciones, le molesta que aparezcan nuevos rostros a los que llama farsantes, cuando los verdaderos farsantes llevan años viviendo del cuento revolucionario y aferrados al poder como garrapatas. Diosdado tirano, el cinismo no tiene límites. El vocero del régimen, Diosdado Cabello, volvió a hacer de las suyas. Con el descaro que lo caracteriza, se atrevió a decir que en Venezuela no hay presos políticos, cuando el mundo entero sabe que lo que sí sobran son víctimas de persecución, tortura y represión. Pero eso no fue todo. En su show semanal, arremetió contra Donald Trump por la situación de los migrantes venezolanos, como si él no fuera parte del régimen que obligó a millones a huir de su tierra. Critica a otros mientras en Venezuela marca, persigue y desaparece a quienes piensan distinto. Y en un acto de cinismo absoluto, dijo que a los venezolanos deportados
los reciben con los brazos abiertos y hasta se los llevan para su casa. ¿En serio? ¿A un país destruido, sin oportunidades y con hambre? Eso no se lo cree nadie. Además, dejó claro que quienes regresen y tengan cuentas pendientes con su justicia, esa misma que usa para callar y encarcelar opositores, tendrán que pagar. Todo amparado en la cuestionada ley del odio, la misma que utilizan para perseguir y silenciar a quien se atreva a pensar diferente. Y por si fuera poco, no perdió la oportunidad de atacar a los nuevos liderazgos en Venezuela, llamándolos farsantes, cuando los verdaderos farsantes llevan décadas aferrados al poder, destruyendo un país y oprimiendo a su gente. Diosdado Cabello, el titiritero de la represión, sigue demostrando que en Venezuela no hay espacio para la libertad, solo para su show de mentiras. Si te gustó este contenido, comenta, compartes y no olvides seguirnos para más análisis políticos. El futuro de Venezuela está en juego.